Buen día. Hoy vamos a comenzar con la unidad trabajo y energía, ¿sí? Muy bien. La unidad anterior se trataba sobre las leyes de Newton. Y con las leyes de Newton podríamos relacionar fuerza y movimiento. Pero lo que no dijimos es que esas fuerzas necesariamente deben ser constantes. O sea que si yo quiero usar las leyes de Newton, las fuerzas tienen que ser constantes, tanto en magnitud como en dirección. En cambio, cuando usamos este enfoque de energía, podemos usar fuerzas que no son constantes, o sea, fuerzas que varían con la posición, por ejemplo, la fuerza que se ejerce sobre un resorte. Un término que vamos a usar mucho, pero que no tiene una definición formal, es el concepto de energía. La energía no tiene un concepto específico, pero podemos saber que para mover un cuerpo, por ejemplo, tengo que transferirle energía. Lo que pasa es que hay muchas manifestaciones de energía, por ejemplo, energía en forma térmica, energía luminosa, un montón de energía que no vamos a tratar ahora mismo. Pero la energía transferida a un cuerpo puede producir trabajo. Y hoy vamos a tratar sobre los trabajos realizados por una fuerza constante. Trabajo realizado por una fuerza constante. Primeramente, este trabajo es efectivo cuando sobre un objeto, como esto por ejemplo, realizamos sobre este objeto, aplicamos una fuerza, por ejemplo, así, horizontal, y esta fuerza me produce trabajo. No siempre una fuerza aplicada sobre un cuerpo va a producir trabajo. Si ejerzo muy poca fuerza y hay fricción, el cuerpo no se va a mover. Entonces, solamente se considera trabajo si es que la fuerza consigue desplazar al cuerpo. Entonces, nuestro tema es trabajo realizado por una fuerza constante. Por eso primero vamos a empezar. Entonces, hay trabajo bajo esta condición. Si la fuerza aplicada al cuerpo produce desplazamiento. Si no, no. Por ejemplo, empujo contra un pizarrón un borrador. Y ahí se queda. Ejerzo una fuerza, pero no hay un desplazamiento. Entonces, para que haya trabajo, tiene que ocurrir dos cosas. Tiene que haber una fuerza aplicada. Y también tiene que haber un desplazamiento. Si es que uno de estos dos falta, entonces no hay trabajo. Y su ecuación, vamos a ver la ecuación general de trabajo, va a incluir el caso en que las fuerzas forman un cierto ángulo. Pero vamos a dibujar. Otra vez. A ver. Aquí hay una fuerza aplicada sobre esto. Horizontal. Y el desplazamiento que va a ocurrir va a estar en la misma dirección y sentido. O sea, hacia acá se va a mover el cuerpo. Este va a ser la fuerza y este va a ser el desplazamiento. ¿Ok? Entonces, fuerza y aquí desplazamiento. En este caso, el trabajo es muy sencillo. Es F por D nomás. Cuando la fuerza coincide con la dirección del desplazamiento, la ecuación de trabajo es directamente F por D. Pero ¿qué ocurre si es que aquí tenemos una superficie horizontal, aquí un bloque, y le aplicamos una fuerza oblicua?
así. Oblicua sería que forma un cierto ángulo, ¿verdad? Y forma un cierto ángulo con el desplazamiento. Así. Forma un cierto ángulo. Poner acá. Forma un cierto ángulo. Forma un cierto ángulo, llamémosle alfa. Ahí, ya abusé con las alfa. Bueno, forma un cierto ángulo llamado alfa con la horizontal. Ahí. Aquí está. Este es el ángulo que forma. La fuerza, que es esta, y el desplazamiento, que es esta. Ahora, si vemos la definición, nos dice que la fuerza aplicada produce un desplazamiento. En realidad, la fuerza que produce el desplazamiento no es F, sino su componente X. Esta es la componente Fi. Y la componente Fx es la que está en dirección al desplazamiento. Esta, que está acá. Fx es en realidad la fuerza que está en el sentido del desplazamiento. Fíjense, apunta en el sentido del desplazamiento. Entonces, en realidad, en este caso, lo más correcto es que el trabajo, que vamos a usar un símbolo W para simbolizarlo, es Fx por D. Y Fx, ustedes se acuerdan que es fuerza por coseno del ángulo. Ahí está. Fuerza por coseno del ángulo. Y por D otra vez, que es el desplazamiento. Si reordenamos, encontramos que el trabajo en realidad es F por D por coseno del ángulo, que es este, que está acá. Ahí está. Esta es en realidad la ecuación general. Bueno, no copié. Ok, fuerza por coseno del ángulo. Ahí está. Entonces, esta es la ecuación general. Y vamos a borrar todo el resto y nos quedamos solamente con la ecuación general porque nos sirve para todos los casos, esta que está acá. A eso quería llegar. Entonces, la ecuación general, vamos a escribir ecuación general del trabajo. Y esa ecuación general va a estar dada por W igual a F por D por coseno del ángulo. Ahí está. Perfecto. Esa es la ecuación importante. Después podemos ver los casos especiales, ¿verdad? Pero tenemos la definición y la ecuación. De la ecuación podemos sacar muchas cosas. Si es que F y D tienen la misma dirección y sentido, tenemos que el ángulo vale 0, entonces el trabajo es F por D por coseno de 0, y coseno de 0 vale 1, entonces nos queda F por D nomás.
si la fuerza está en la dirección del desplazamiento. Si es que F y D tienen la misma dirección, o sea, está en la misma línea, pero sentido contrario, el coseno es 180, entonces coseno de 180 es menos 1, entonces por eso sale E menos F por D. Voy a hacer un pequeño dibujito aquí. Misma dirección y sentido sería así. Y así, ¿verdad? Están solapados, vamos a decirle. Están en la misma dirección y sentido. Los vectores así. En cambio, tienen la misma dirección, pero sentido contrario. Podría ser que uno esté a la derecha. Así. Que si yo, la fuerza esté a la derecha y el otro esté hacia la izquierda. Bueno. Ahí está. Qué sé yo, esta es F y esta es D. No importa cuál es cuál. Pero sí que tienen un ángulo de 180 grados estas dos fuerzas, estos dos vectores, F y D. Después, ¿qué pasa si F y D forman un ángulo de 90 grados? Y si forman un ángulo de 90 grados, entonces el trabajo es nulo. O sea, no hay trabajo. Ángulo recto. ¿Y cómo sería un ángulo recto? Y vamos a dibujar acá. Qué sé yo, ahí está la fuerza. Y ahí está el desplazamiento, por ejemplo. Entonces, esto es un ángulo recto. Ahí está. Así es como se ve un ángulo recto. Y podríamos pensar esto. Bueno, esta es la fuerza. Y este podría ser... Esta es la fuerza. Y el otro podría ser el desplazamiento, por ejemplo. Este otro vector. Ahí. Tenemos que ponerle la flechita para indicar hacia dónde están los vectores. Así. Y así. Muy bien. Entonces, si tienen la misma dirección y sentido es F por D. Si tienen la misma dirección pero sentido contrario es menos F por D. Y si forma un ángulo de 90 grados es nulo. O sea, no hay trabajo realizado. Fíjense que acá el signo del trabajo va a ser positivo y acá negativo. Bueno, hay una forma de nombrar ese tipo de trabajo. O sea, se le da un nombre especial cuando es positivo o negativo. Si el trabajo es positivo, el trabajo se denomina trabajo motor. Y si el trabajo es negativo, se lo denomina trabajo resistente. Entonces, trabajo motor es cuando el trabajo es positivo. Y el trabajo resistente cuando el trabajo es negativo. Bueno, la fuerza de fricción, por ejemplo, es un trabajo resistente, porque la fuerza que aplicamos va a actuar, por ejemplo, a la derecha y él se va a oponer a esa fuerza actuando a la izquierda. Entonces, si está en sentido contrario al desplazamiento, va a producir un trabajo negativo. Fíjense que acá es donde yo voy reemplazando los ángulos, 0, 90 y 180 grados. Y ahí es donde obtengo los diferentes
casos de trabajo. Ahora veamos las unidades de medida de este trabajo. Recordemos que este es el trabajo realizado por una fuerza constante. El título original era trabajo realizado por una fuerza constante, entonces esta es la ecuación general. General significa que es válido para cualquier caso, ¿verdad? Para cualquier ángulo. Bueno, entonces las unidades de medida del trabajo. Bueno, sistema internacional. Fíjense, coseno es un cociente, porque es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cociente nunca tiene unidades de medida, entonces solo vamos a ver F y D. Fuerza se mide en Newton y desplazamiento en metro. Y esto da una cantidad que se llama Joule. Si vamos a escribirlo todo, así es Joule. CGS. CGS es dinas y el desplazamiento en centímetros. Esa unidad se denomina ergios. Y por último, el sistema técnico. En este sistema, la fuerza se mide en kilogramos fuerza y la distancia o el desplazamiento en metros. Y esta unidad se llama kilográmetro, así se lee. Kilográmetro. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a ver un poco las relaciones que hay entre estas cantidades. Bueno, entonces se relacionan estas cantidades así. Bueno, ahí están. Bueno, les voy a mostrarlo en el Word. Un Joule es 10 a la 7 ergios y 1 sobre 9,8 kilográmetros. Esta es la relación, es una regla de 3. Un Joule equivale a 10 a la 7 ergios y equivale a 1 sobre 9,8 kilográmetros. ¿Okay? Esta es la relación entre las unidades de medida. Voy a poner en negrita. ¿Okay? Muy bien. Ya tenemos entonces la ecuación y las unidades de medida. En realidad, en los problemas de Bongiorno y de Deidamia, el que usa es el sistema internacional de medidas. ¿Sí? Y si no está en el sistema internacional de medidas, se convierte a ese sistema. Eso es generalmente lo que pasa. ¿Está bien? Esto también se relaciona con dinámica y cinemática. ¿Cómo se relaciona con dinámica? A través de esto, a través de la fuerza. ¿Y cómo se relaciona con cinemática? Y a través del desplazamiento. Vamos a ver ahora los problemas para entender mejor cómo funciona esto. Recuerden, si la fuerza está en la dirección del desplazamiento, es F por D nomás, es la ecuación que necesitamos, ¿sí? En muchos problemas de Bongiorno nos dice directamente que la fuerza está en el sentido del desplazamiento. A ver. Aquí está. Vamos a hacer el problema 269, que es el más sencillito primero. Ok. Entonces dice, una caja se desplaza en un plano sin rozamiento bajo la acción de una fuerza de 60 newton de intensidad. Determine el trabajo de esa fuerza en un desplazamiento de 12 metros en el sentido de la fuerza.
Al decir en el sentido de la fuerza nos está haciendo entender que está en la misma dirección y sentido. Entonces el trabajo va a ser simplemente F por D. F va a ser 60 newton y D va a valer 12 metros. Entonces el trabajo es F por D. 60 por 12 metros. Entonces el resultado es 720, fíjense, newton por metro. Entonces 720 joule. Ahí ya tenemos entonces resuelto el problema 269. Sencillito. Ahora, un problema más complejo es uno como este, por ejemplo. En donde hay que es un poco más elaborado. Entonces, sacamos los datos. Un punto material de 6 kilogramos de masa. Entonces, masa es igual a 6 kilogramos. Tiene una velocidad de 8 metros sobre segundo cuando sobre él actúa una fuerza de 30 newton de intensidad. Entonces, la velocidad inicial, el cuerpo no estaba en reposo cuando actuó sobre el cuerpo, entonces esta es velocidad inicial. Cuando sobre él actúa una fuerza de 30 newton en la dirección del movimiento, o sea, el trabajo, vamos a escribir antes que nos olvidemos, va a ser F por D nomás también acá. ¿Por qué? Porque está en la dirección del desplazamiento. Durante 4 segundos, que es el tiempo. Determine el desplazamiento. Determine el desplazamiento en esos 4 segundos, ¿verdad? Entonces, desplazamiento, en realidad podemos hallarlo con esto. S igual a S sub 0 más velocidad inicial por tiempo más 1/2 por aceleración por tiempo al cuadrado. Ahí. Con esto podemos hallar. Y S sub 0 vamos a hacer valer 0. Entonces nos va a quedar esta parte nomás. Y insertamos ecuación. Entonces S igual a... Fíjense que cuando tratamos de resolver nos falta algo, que sería la aceleración. Entonces la aceleración hallamos por cinemática. Disculpen, por dinámica, quise decir. A igual a F sobre M. Entonces, A es 30 newton sobre 6 kilogramos. Y eso me da 5 metros por segundo al cuadrado. O sea, primero vamos a tener que hallar aceleración para poder hallar el desplazamiento. Ok, me queda velocidad inicial que es 8 por el tiempo que vale 4 más... Para eso tengo la ecuación. S igual a 8 por tiempo que es 4 más 1/2 por la aceleración que es 5 por 4 por el tiempo al cuadrado, que es 4 al cuadrado.
Y con eso calculamos el desplazamiento. A ver un poco. La calculadora. 8 por 4 más 1/2 por 5 por t al cuadrado. Y me sale 72 metros. Entonces, este es el desplazamiento, ¿ok? ¿Y para qué me pide el desplazamiento? Y bueno, si voy a calcular trabajo, en realidad voy a necesitar nomás luego el desplazamiento. Entonces tenemos F, que es la fuerza, 30 por 72. ...30 por 72... me da 2160 Joule. Ese entonces es para la parte B.